Ok, muchas gracias. Entonces, solo para ir corroborando, por aquí nos encuentra Daniel, Nicolás, Mónica y Enoch, ¿no? Ok, vamos a continuar. Recuerden por ahí que tienen una actividad pendiente. Solo he recibido algunas entregas, no de todos. Por favor, nada más recuerden que si no se entrega en la fecha que se acordó, bueno, en este caso cuando se cierra, pues va a tener unas décimas menos por ahí, entonces nada más revisen esa parte. Igual algunos me mandaron correo, ya se los contesté, simplemente para que lo puedan ustedes revisar, por favor, ¿no? Entonces, quien ya me las envió, ya las revisé, claro. Me parece que ayer, entonces si alguien envió por la tarde de ayer, pues no lo he revisado, pero en días anteriores ya, ¿no? Entonces, para que lo chequen, por favor. Y vamos a ir avanzando entonces con nuestro tema correspondiente al día de hoy. Vamos a ver hoy la parte de deciles, cuartiles y percentiles, los vamos a ver con Excel, pero primero pues vamos a ver también la parte teórica y algunos ejemplos para que podamos realizarlos en Excel o podamos ir viendo cómo es que se hacen ahí, ¿no? Pero antes de continuar, recuerden que la semana pasada pues estuvimos viendo la parte de gráficas, ¿no? O bueno, se les quedaron por ahí algunas gráficas para ustedes. Igual les dejé un video por ahí para hacer algunas gráficas nada más. Entonces vamos, digamos que aquí, ¿no? Sí, en ese pequeño tema nada más de cuartiles, deciles y centiles o percentiles, ¿no? Entonces, en la semana pasada terminamos con la parte correspondiente a los gráficos de que había varios gráficos donde podíamos nosotros interpretar pues algunas fórmulas, algunas funciones y también les dejé ahí algunas funciones cuadráticas para ver igual cómo es que las podemos realizar en Excel, porque es diferente, ¿no? No es lo mismo a un gráfico de barras, ¿sí? Porque, pues en este caso, una función cuadrática, pues nos va a dar como resultado una parábola, ¿no? Y también hay un programa que se los voy a mostrar que es GeoGebra, se llama GeoGebra, es un programa matemático, ¿sí? Donde nosotros podemos hacer pues varias cosas, ¿no? Probabilidad, podemos usar también la hoja de cálculo, podemos hacer gráficos en gráficos planos y gráficos en 3D, ¿sí? Nos sirve para toda esa cuestión, ¿no? Entonces, para que yo pueda hacer un gráfico pues en esta parte del GeoGebra nosotros tenemos que tener la función que me permita pues tener ese pequeño gráfico, ¿no? Entonces vamos a ir rápidamente nada más para verlo. Eh, Ustedes igual, bueno, les voy a dejar un link donde pueden ustedes encontrarlo y lo pueden descargar. Este es GeoGebra, ¿no? Tenemos ahí un plano y, por ejemplo, esto es más para cuestiones gráficas, ¿no? También podemos hacer gráficos de barras, pero también más enfocado también a la parte de las funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un x más 3, pues aquí ya inmediatamente me va a dar como gráfica una línea, ¿no? Esto simplemente sería, y aquí pues yo puedo poner si estamos trabajando, no sé, con horas, kilogramos, no sé, unidades, ya ahí lo podemos ir viendo. Igual una función cuadrática, pues simplemente ponemos el cuadrado, no sé, de más 5 y ahí ya tenemos esa función que estamos viendo, ¿no? Sí, entonces es muy sencillo el poder poner aquí una función. Si hablamos de una función cúbica, vamos a ponerle aquí un más 6, pues también ya inmediatamente la traza, ¿no? Entonces aquí es muy sencillo el poder realizar gráficos de este tipo. Mientras que, por ejemplo, en Excel, pues ustedes realizaron una tablita, evaluaron las funciones, a partir de esa tablita generaron ya el gráfico, ¿no? En este caso, en Excel, pues es un gráfico, le llama ahí de dispersión, en el cual pues me queda como la gráfica roja que tenemos ahí, que es referente a una parábola, ¿no? Sí, entonces este programa pues es muy sencillo de utilizar, ya posteriormente lo iremos utilizando, sí, pero pues no es complicado, ¿no? Vamos entonces a continuar. Y bueno, aquí tengo otros ejemplos igual para
lo correspondiente a esta parte de las gráficas. Y aquí tenemos cuando tenemos un tipo de variable cualitativa, ¿no? De, pues, cualidades. Aquí, por ejemplo, hubo alguna encuesta de colores, ¿no? ¿Cuáles te gustan? Negro, gris, blanco, rojo, violeta. Sí, y digamos que ahí tenemos, ahí es correspondiente a un número de aves, ¿no? El color de cada ave. Entonces, en este caso tenemos 54 y es de tipo cualitativa, ¿no? Sí, por el color de las aves que se tienen. Sí, entonces ya ahí tenemos un pequeño gráfico de barras, simplemente para que lo podamos ir viendo antes de pasar al tema. Aquí tenemos un tipo de variable también cualitativa para, en este caso, un gráfico de sectores, o también se conoce como un gráfico circular. Sí, ahí tenemos rojo, violeta, negro, gris, también para las mismas aves, pero en este caso con un gráfico diferente, ¿no? En este caso para la parte de los porcentajes. ¿Sí? Este gráfico se caracteriza por esa cuestión de que nos da pues el porcentaje de cada uno, ¿no? Aquí tenemos un tipo de variable discreta, en este caso tenemos animales y cada animal pues tiene un número de crías, ¿no? Un número de hijos. 2, 3, 4, 5 y 6 y también es un gráfico de barras, ¿no? Aquí tenemos una variable continua y este es un histograma, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Es un histograma, tiene barras y tiene la línea, ¿no? Dice el área de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia que se tiene, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Y en este caso, pues porque tenemos nosotros también un intervalo, ¿no? Por eso también es una variable continua. Ya lo iremos viendo posteriormente. Y antes de pasar al tema, vamos a hacer esta actividad de cómo interpretamos pues una gráfica, ¿no? Aquí tenemos un pequeño problema, ¿sí? Un pequeño enunciado que dice, el gráfico adjunto, el que estamos visualizando, dice, muestra el registro de las masas de los sacos guardados en una bodega. Dice, de manera que todos los intervalos son de la forma AB, excepto el último que es de la forma CD. Dice, según la información, el gráfico sería falso afirmar que, y ahí tenemos los incisos, ¿no? Tenemos el inciso A, dice, menos del 25% de los sacos se encuentran en intervalo 5,10. El inciso B dice 65 sacos tienen una masa mayor o igual a 15 kilos. El inciso C, hay 20 sacos más en el tercer intervalo que en el quinto intervalo. En el inciso D, dice hay 160 sacos guardados en la bodega. El inciso C, dice 35 sacos tienen una masa menor de 5 kilogramos. Entonces, este inciso A, inciso B, inciso D, inciso C y el inciso E son una manera de poder interpretar el gráfico que estamos visualizando. Pero hay uno que es falso, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el gráfico que estamos viendo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el incorrecto, ¿no? ¿O cuál es el falso de que yo pueda decir? Es como si les dijera, ¿no? Bueno, ahí tenemos kilos y los sacos, ¿no? Pero si yo les dijera, pues estamos hablando de litros, pues sería algo incoherente, bueno, al problema, a la gráfica que se está visualizando y por lo tanto sería falso. Entonces, ¿cuál de esos incisos que tenemos, pues no es correcto a la manera de interpretar la gráfica? Y bueno, nada más aquí para antes de que me puedan ustedes decir la respuesta, los intervalos van de un número a otro número, ¿no? Y tenemos intervalos abiertos y cerrados. Pueden estar así, pueden ser con paréntesis, que son la parte de, que también pueden ser como un corchete al revés. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí tenemos en el intervalo A, B, quiere decir que al número A no lo voy a tomar. Por eso cuando se grafica se pone como en un circulito y a B también. ¿Qué quiere decir? Que no se van a tomar esos valores cuando están así. Y cuando tenemos los corchetes, y aquí también tengo el intervalo A, B, aquí sí se toman. Es decir, que por ejemplo, si yo les preguntara, en el intervalo 5,10,
¿cuántos números existen, no? Pues tenemos al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10, ¿no? Que serían 6 números. Pero si nosotros tenemos, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, 5,10, pero aquí vamos a ponerlo de esta manera. Recuerden que si yo tengo el corchete al revés o paréntesis, es exactamente lo mismo y no se toman los números que están ahí. 5 y 10 no se tomarían, solo tomaría yo el 6, el 7, el 8 y el 9, es decir, los números que están contenidos dentro de ese intervalo sin tomar el 5 y el 10. Y cuando tenemos los corchetes así, sí los estamos tomando, ¿no? Entonces, ahora sí, ya aclarando también esa parte para que no haya duda, ¿cuál creen ustedes que sea el inciso que esté mal interpretado? Depende por la gráfica que tenemos ahí. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Yo digo que La es la... respuesta correcta, A ver otra vez, Cassandra, Yo pienso que es la E. la que está falsa. yo también digo que es Y la letra porque, E. mire, profe, en la E dice que 35 sacos tienen una masa menor a 5 kilos. Y es mentira, porque los 35 sacos llegan hasta los 20 kilos. O sea, no sé, yo algo así medio lo entendí. No sé si me expliqué, pero yo pienso que la E. Ok, correcto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más por ahí, que abrió su micrófono que quiera también igual comentar y ahorita checamos? Sí, yo también opino que es la letra E porque dice que 35 sacos, 5 kilos, mientras que los otros van aumentando el número de los kilos. Entonces yo digo que esta no va. Ok, correcto, gracias, Katia, gracias, Cassandra, y por aquí tenemos un comentario. Nos dice que puede ser C y D, ¿no? O sea, que está entre la C y la D, ¿no? Entonces ahí ya tenemos tres diferentes. Pues vamos a ir analizando para también saber el por qué, ¿no? En la primera nos dice que menos del 25% de los sacos se encuentra en el intervalo 5,10, ¿no? Es decir, que estaría aquí, ¿no? 5,10. Entonces vamos nosotros a ver, o qué tendríamos nosotros que hacer para poder saber ese intervalo. Entonces, entre 5 y 10 tenemos que hay un total de 45 porque se encuentra aquí, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, para saber si es el 25%, pues sería el 40, vamos a poner el 45 que tenemos nosotros aquí, entre el total de los sacos. ¿Cuántos sacos creen que existan? O sí, ¿cuántos sacos creen que sean? 160. ¿Por qué 160? Porque aquí 195. A ver, otra vez. 195. Ok, Magali nos dice que es 195. Vamos con Magali. ¿Por qué 195? Porque están las dos gráficas en el intervalo 1 y en el intervalo 5 de 30. Ok, muy bien. Ahí serían 60, ¿no? Serían 60 en el intervalo 4 están los de 35. Ok, muy bien. Su Nos compañera, llevaríamos 95 perfecto, sí. Su compañera nos está comentando que tenemos aquí, bueno, en la parte inferior más. tenemos los kilos, ¿no? Y la frecuencia en este caso sería lo correspondiente a los sacos, ¿no? Y entonces aquí, pues lo que nos dice es que tenemos 30, ¿no? Voy a ponerlo por aquí para saber el número total de sacos más, y después tenemos 35, ¿sí? Y después tenemos, en este caso, 45, ¿sí? 35, vamos a ponerlo acá. En este intervalo que tenemos, bueno, el primero, si tomamos el 5, son 35, ¿no? Ya lo colocamos, ¿sí? Para el primero, para 10, en este caso, nos falta aquí colocar 45, ya ustedes me irán diciendo. Para 15, tenemos 50, ¿sí? Y después para 20 tenemos otra vez 35.
¿sí? Ahí ya lo estamos colocando. Y más el 30 que tenemos acá, ¿no? Del 25 tenemos 30. Entonces, tendríamos 30 más 35 más 45 más 50 más 35 y efectivamente me dan 195 sacos, ¿no? Y entonces, si hacemos acá 45 entre 195, me daría un 23%, ¿no? Bueno, 0.23, que si lo multiplicamos por 100 sería un 23%, ¿no? Entonces dice, menos del 25% de los sacos se encuentra en el intervalo 5-10, ¿no? Que sería de acá. Y efectivamente, ¿no? Vamos a tener que es menor, entonces esta de acá, pues sí la podemos interpretar, ¿no? En la gráfica que estamos visualizando, esa sería correcta. Y después dice 65 sacos tienen una masa mayor o igual a 15 kilos, ¿no? Y en este caso nos dice 65 sacos, ¿sí? Mayor o igual a 15 kilos. Si tomamos los 15 kilos, que serían estos dos de acá, ¿sí? Vamos a tener que son efectivamente, tomando el 5, que son la parte correspondiente, en este caso tenemos ahí 35, ¿sí? Y nos dice 15 kilos, el de 15 kilos es déjenme revisar ahí, es de 35, ¿no? Aquí tenemos los 15 kilos y es 35, entonces nos darían 65, entonces esta también es verdadera, ¿no? También se puede interpretar. Vamos con la C y ya ustedes me irán comentando. Profe, Adelante, adelante. a esa no la entendí bien. ¿Me podría volver a explicar? Sí, claro. Por favor. Voy aquí a borrar esta parte. Bueno, ya vimos que la primera es correcta, ¿no? De la primera no tienen duda. No. Ok. Después en la siguiente me dice 65 sacos tienen una masa mayor o igual a 15 kilos, ¿no? ¿Sí? Mayor o igual. Pero me está diciendo que nosotros vamos a tener 60, ¿no? 65 sacos. Entonces, si nosotros visualizamos aquí los kilos, pues serían hasta aquí, ¿no? Porque nos dice mayor o igual. Entonces, los que tenemos hasta ahí, si tomamos esta parte, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que tenemos hasta llegar aquí, hasta esta parte, pues tenemos el 5, que es el de 35, ¿no? ¿Sí? Y después tenemos esta parte correspondiente al 15, que por aquí tenemos, hasta llegar acá tenemos este 30, ¿no? Hasta ahí ya nos dan los 65 sacos, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a esta parte. Entonces nos dice 65 sacos tienen una masa mayor o igual a 15 kilos. Entonces, si nada más tomamos estos de acá, pues nos damos cuenta de que esos 65 sacos que estamos tomando aquí tienen una masa mayor a los 15 kilos, ¿no? Porque tenemos 20 y tenemos 25, ¿sale? Estos 30 son del 25 y estos 35 son del 20, ¿sí? Entonces hasta aquí ya tendríamos ahí que son mayores después de los 65 sacos, mayor a 15 kilos, porque tenemos de 20 y tenemos de 25, ¿no? Entonces a esa parte se refiere, no sé si igual ahí me expliqué un poco o causé alguna confusión por ahí. No, sí, o sea que solamente me tengo que guiar hasta los 15 kilos que marca y ya de ahí sumar los sacos, ¿no? Exactamente, porque Dios dice 65 tienen una masa mayor, ¿no? Y efectivamente ahí estamos sumando 30 y 35, que serían los 65 sacos, y pues siempre van a tener una masa mayor de 20, bueno, no de 15, sino 20 y 25, ¿no? Ok. En el inciso C dice hay 20 sacos más en el tercer intervalo que en el quinto intervalo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Comparar. Exactamente, comparar qué y qué. Comparar el tercer intervalo y el quinto intervalo. Exactamente, entonces en el tercer intervalo tenemos, es hasta acá, ¿no? Que son 50 sacos, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? ¿Sí? Son 50 y nos dice hay 20 sacos
más en el tercer intervalo que en el quinto. En el quinto tenemos que es este que son 30, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, sí hay 20 más, ¿no? Entonces, esta también es, pues es correcta, ¿no? Por la tabla que estamos viendo. Ahora dice, hay 160 sacos guardados en la bodega. Pues son todo el total de sacos que tenemos, pues son todos estos, ¿no? ¿Sí? Que ya los acabamos de sumar y que nos dan 195. Por lo tanto, esa es la que estaría mal, ¿no? Porque no tenemos 160 sacos, tenemos 195 sacos, ¿no? Ahora, vamos con la última que por ahí nos comentaban, ¿no? Dice 35 sacos tienen una masa menor a 5 kilos. Esa sí es correcta porque no estamos hablando de todos los sacos, sino hablamos nada más de 35. Entonces, a ver, vamos aquí a borrar toda esta parte y vamos a visualizar nada más los sacos. Dice 35 sacos, o sea, aquí tenemos 35, ¿sí? Y nos dice que tienen una masa menor a 5 kilos, que sería este de aquí, ¿no? Aquí también a lo mejor y se confunde un poco. ¿Por qué? Porque también con 20 kilos, perdón, con 15 tenemos 35 sacos, ¿no? ¿Sí? A lo mejor y esa ahí fue también la parte de la confusión, pero efectivamente también 35 sacos tienen una masa menor a 5 kilos, ¿no? O de 5 kilos, aquí, bueno, menor a esta, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí también habría que visualizar. Recuerden que 35 lo tenemos dos veces, ¿no? Tenemos con 5 kilos, bueno, de 0 a 5, ¿sí? Y también los tenemos de 10 a 15, ¿no? Entonces, a lo mejor y ahí causó esa confusión, ¿no? Porque tenemos dos veces 35. No sé si ahí tengan duda con esa parte. Profe, y sabe también, bueno, a mi punto de vista, siento que al inciso E le faltó que dijera menor o igual a 5 kilos, porque pues yo lo tomé así, menor de 5, no igual a 5. Ah, ok, correcto, muy bien. Sí, de hecho sí son menores, ¿no? Porque dice 35 sacos tienen una masa menor. A lo mejor y sí faltó el igual, ¿no? Pero recuerden que aquí para el primero estamos tomando el intervalo de 0 a 5, o sea, de 0 kilos a 5 kilos tenemos 35 sacos, ¿no? Entonces sí hay menores. Ah, como comentas, a lo mejor y faltó ahí poner menor igual, ¿no? ¿Sí? A la parte de 5 kilos. También, para no confundirse con la de 20, perdón, con la de 15, ¿no? Porque también tenemos sacos de 0 hasta 15 que tienen, son 35 sacos, ¿no? De 0 hasta 15. ¿Sale? Ok, entonces, ¿alguna duda, pregunta con respecto a esta parte? No, profe. Ok, entonces, con este pequeño reactivo que tenemos aquí, pues también nos damos aquí una idea de cómo poder interpretar, ¿no? O leer de diferentes maneras, digámoslo así, pues ciertas gráficas que nosotros tengamos, ¿no? Vamos a ir haciendo algunas otras actividades con esto, ¿sí? Para ir viendo cómo se va interpretando. Dentro de su primera evaluación voy a poner algunos reactivos como estos para que ustedes también vayan dándose una idea, ¿no? Sí, que también van a poder checar pues va a estar aquí guardado y verificado y también pues si ustedes, yo voy a dejarle las diapositivas, ya posteriormente ustedes también irán analizando y ya les recomiendo que ahí dentro de las diapositivas pues puedan hacer alguna operación respecto a esta parte, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro tema correspondiente al día de hoy, que son cuartiles, deciles y percentiles. Estos son, recuerden que dentro de la estadística nosotros tenemos estadística, la parte descriptiva, ¿no? Y también la inferencial, donde nos dan pues lo que es la media, mediana, moda, que apenas vamos a entrar a ver esa parte, pero estos son prácticamente medidas de posición, ¿no? En donde yo voy a encontrar esos números, ¿no? O esa serie de números que nos estén dando. Dices encontrar una serie de datos en una distribución de frecuencias, ¿no? O de valores específicos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, recuerden que tenemos para todo, vamos a tener datos agrupados y datos que no estén agrupados, ¿no?
Es decir, los datos agrupados voy a tener intervalos como lo acabamos de ver ahorita en esta pequeña gráfica de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Esos son intervalos, ¿no? ¿Sí? Intervalos dentro de esos rangos que tenemos. Y cuando nosotros tenemos los datos, pues nada más así, sin que estén en un intervalo, pues voy a tener, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y demás, ¿no? Sí, entonces eso es lo que nosotros vamos a ir analizando y más bien la posición en que se van a encontrar, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño texto que me voy a permitir leerlo. Dice, las medidas de posición son aquellas en donde puedes dividir los datos en dos partes iguales, ¿no? Llamada mediana. La puedes dividir en 4 partes iguales que se va a llamar como cuartiles, ¿no? Y en 10 partes iguales que se llaman deciles y en percentiles que se puede dividir en 100 partes iguales, ¿no? Entonces prácticamente es la posición en que nosotros vamos a encontrar esto que nos estén pidiendo, que es lo referente a los cuartiles, ¿no? Deciles y percentiles, que son los que vamos a manejar ahora. Entonces, en la parte de los cuartiles, pues prácticamente es dividir en 4 partes iguales, ¿no? Que sería el 25%, la mitad, que sería el 50% y el 75%, ¿no? Y ahí ya quedó dividido en 4 partes iguales. Y bueno, el otro que faltaría ahí, pues ya sería el 100%, ¿no? El último dato que nosotros tengamos. Entonces, siempre vamos a poder dividir en eso, ¿no? Entonces, si yo les pido, por ejemplo, que tengamos 4 datos, ¿no? Precisamente, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si yo les pido, pues denme el cuartil 1, pues va a ser el 1, ¿no? Pues no hay otro, ¿no? Sí, perdón, ahí va, ya lo estoy confundiendo, ¿no? De los datos, la mitad, el que esté en el centro, vamos a poner aquí un 5, ¿sí? Este 5 sería la mitad, el 50% de estos, ¿no? O sea, la parte también correspondiente a la media aritmética. A lo mejor y aquí no vamos a tener un dato que esté precisamente ahí, ¿no? Porque recuerden que el 50% es la mitad, ¿sí? Entonces tendríamos que ubicar ese punto, pero si no lo tenemos, pues entonces nos quedaríamos con el resultado que nos dé. Los deciles, ¿sí? Siempre vamos a dividir en 10 partes iguales, ¿no? De 1 a 9, ¿sí? Y el décimo, pues ya sería el último número, ¿no? La parte de los percentiles vamos a dividir en 100 partes iguales, ¿no? Entonces vamos a tener igual algunas formulitas para poder realizar estas cuestiones que nosotros tengamos, ¿no? Sí, entonces aquí igual les dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan revisarlos, podamos verlos. ¿Sí? Y que ya también podamos ir pasando a esta actividad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo o me piden el cuartil 1, ¿sí? En este caso, para datos que no tengamos agrupados, ¿sí? O que no estén agrupados en la parte de intervalos, porque va a ser diferente la fórmula, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a tener estas formulitas que las vamos a ver también en Excel, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, para el cuartil 1, tenemos que es n más 1 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque se está dividiendo en 4 partes iguales, ¿no? Si ustedes notan, la formulita es la misma, solo se está agregando el cuartil que yo deseo tener, ¿sí? En este caso, el cuartil, en el 1 no tenemos un número, en el 2 sí, pero son todos los mismos números, las mismas fórmulas, ¿no? Aquí tengo, para el cuartil 1 es n más 1 entre 4. Para el cuartil 2 también tengo que es n más 1 entre 4, pero aquí estamos poniendo el 2, ¿no? Para el cuartil 3 tengo n más 1 sobre 4, pero aquí le estamos diciendo que sería el número 3, ¿no? Y eso sería la parte correspondiente a las fórmulas con los cuartiles. Con los deciles es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, aquí lo estamos visualizando. Para la parte de los deciles, si les pido el decil 1, les puedo pedir del decil 1 hasta el 9, ¿sí? En el decil 1 es la misma fórmula n más 1, pero en este caso entre 10. Si les pedimos el decil 5, es la misma fórmula, solo que estamos agregando el decil que necesito, ¿no? N más 1 entre 10, ¿no? Y ahí tenemos el 5. Si necesitamos el 8, pues sería 8 n más 1 entre 10, ¿no? En este caso, el decil 9
es igual a 9 por n más 1 entre 10, ¿no? Y para la parte correspondiente a los percentiles, es la misma fórmula, n más 1, pero en este caso, como estamos hablando de percentiles, va a ser entre 100, ¿sale? Y siempre vamos a ir cambiando el percentil que se desea. Si necesitamos el percentil 50, pues sería 50 n más 1 entre 100, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo. Dice, de 20 estudiantes, tenemos sus evaluaciones de un examen y nos piden calcular el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 75, ¿no? Y ahí tenemos nuestros datos, 5, 5, 8, 7, 9, 10, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 8, 7, 6, 5, 9 y 6, ¿no? Esos son entonces nuestros datos que tenemos. No están ordenados, ¿sí? Tampoco son intervalos, sino simplemente son datos que están sin intervalos, ¿no? Y que tampoco están ordenados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como estamos hablando de que los cuartiles, deciles y percentiles son de posición, pues sí es importante que estén, en este caso, ordenados, ¿no? ¿Sí? Entonces dice acá, primero debemos ordenar los números de forma ascendente, ya los tenemos ahí, ¿no? 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 y 10, ¿no? Y entonces, pues vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1, en este caso, n es el número total de los elementos, ¿no? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿no? Entonces, también va a ser importante que yo pueda saber el total de los datos, ¿no? Si yo no sé el total, pues no podemos hacer lo siguiente. Entonces, el total son 20, le sumamos 1 y lo dividimos entre 4. Nos van a dar 21 entre 4, sería 5.25. Esta es la posición, no es el resultado, es la posición, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa posición, cuál sería o dónde estaría ya esa serie de números, ¿no? Entonces nos damos cuenta que está entre el 6, ¿no? Porque son 5.25, tendríamos 1, 2, 3, 4 y este sería el número 5. Estamos tomando los 2 porque no es un número exacto. Si nos hubiese quedado el 5, pues efectivamente sería el 6, ¿no? Pero estaría dentro de ese número, ¿no? Esa sería la posición entonces, ¿no? ¿Sí? Ese sería el resultado del cuartil 1. Si me pidieran el cuartil 2, 3, 4, pues entonces ya tendríamos que hacer la misma operación, pero nos daría otro resultado, ¿no? Siempre recuerden que ya tiene que estar ordenada, ¿sí? Si nos piden el decil 5, es lo mismo, ¿no? 20 más 1, pero en este caso 5 por 20 más 1 entre 10. Al realizar nosotros esa operación que ya tenemos, que sería 21, 5 por 21, nos dan 105, entre 10, pues me daría 10.5, ¿sí? En este caso, como sí se está pasando un poco, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También voy a tomar el otro, que sería 7 y 8, ¿no? Por lo tanto, voy a sacar el promedio de esos dos números, ¿no? ¿Sí? Que sería 7 más 8 entre 2 sería 7.5 y ese sería el decil 5, ¿no? Y aquí, pues, ese 7.5, pues, no está dentro de los números, pero es la posición, ¿no? Entonces, sería en medio de estos dos, ¿no? Digámoslo así. Por eso nos da 7.5. Entonces, en algunos no nos va a quedar el número como lo tenemos acá, sino tendríamos que sacar el promedio, ¿no? Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos aquí esto de el percentil 75. Entonces sería 75 por 20 más 1, que sería 21, ¿no? Que sería 1575 entre 100, pues me va a dar 15.75. Y aquí, pues como coinciden, pues ¿para qué sacar el promedio si de todas maneras nos va a dar 9, ¿no? Entonces, en estos son de posición y
está muy sencillo el poder obtenerlos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos esa parte. Y para los datos que están agrupados, las formulitas van a cambiar, ¿no? Para la parte de cuartiles sería n entre 4, cuartiles 2n entre 4, ¿no? ¿Sí? Y los deciles 5n entre 10 y los percentiles, dependiendo el número, por n entre 100, ¿no? Ya sería de manera diferente, ¿no? ¿Sí? Y también vamos nosotros a localizar pues la parte del límite inferior, pero esto lo vamos a ver cuando ya tengamos la tabla de frecuencias o cuando entremos a ver en la tablita de frecuencias, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Aquí les dejo nada más unos pequeños ejemplos para que ustedes los puedan ver cuando tenemos igual variables discretas y tenemos aquí para sacar la parte de percentiles, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos la tablita. Posteriormente nosotros vamos a ir viendo qué es esta tabla, que es la tabla de frecuencias, ¿sí? Pero la vamos a ir viendo posteriormente. XY, ¿sí? Sería la parte aquí, nosotros nos faltan los intervalos, N es la frecuencia que hay y esta es la frecuencia acumulada, ¿no? Pero la vamos a ir viendo poco a poco aquí nada más para que ustedes puedan revisarlos posteriormente, ¿sí? Y puedan ustedes revisar eso, ¿no? Entonces vamos a hacer unos ejemplos en Excel. No va a haber una actividad, ¿sí? Sino que simplemente se los voy a subir para que ustedes puedan revisarlos. Vamos a ir a la primera práctica de aquí con Excel. Y en Excel yo tengo esto, ¿no? Aquí vamos a tener estos datos que estamos visualizando aquí, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar el cuartil 1, el cuartil 3, el decil 5, el decil 8, el percentil 8 y el percentil 10. Entonces, nos interesa saber el total de los datos. En este caso, pues son muy pocos, ¿sí? Los voy a copiar aquí en esta otra columna, ¿sí? Y nosotros, bueno, primero vamos a ordenarlos, ¿sí? Para poder tener ya esta parte, ¿no? Entonces vamos a ordenar primero. Aquí tenemos una herramienta que se llama ordenar y filtrar. Y aquí me dicen de menor a mayor, ¿no? Y ya tenemos aquí 25, 25, 26, 27, así sucesivamente, hasta 34, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya los ordenamos, ¿no? El número de datos en Excel es muy sencillo. Tenemos nosotros varias herramientas que podemos nosotros utilizar. Bueno, más que herramientas, la parte correspondiente a funciones, ¿no? Entonces, estas funciones nos van a permitir el poder obtener estos resultados. Entonces, para saber el total de datos, hay una función que se llama, bueno, recuerden que todo vamos a ponerlo con un igual, que se llama contar, ¿sí? O contara. Esas dos funciones nos van a contar el número de celdas que nosotros tengamos. Contar dice cuenta el número de celdas en un rango que contienen números. Entonces, al darle doble clic, voy a seleccionar todo el rango de estos números, lo cierro, le damos un enter y ya nos da el número total que sería 20, ¿no? 20 va a ser el número total de datos. Claro, en este caso son pocos, pero si yo tuviese más, entonces pues me va a ser muy útil el poder saber el resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos saber el número total de datos que tenemos. Y también una pequeña introducción aquí a la tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias se va formando con los datos que tenemos y la frecuencia es el número total de esos datos. Por ejemplo, de 25 tenemos 2, de 26 nada más hay 1, de 27 tenemos 2, de 29 tenemos 1, de 30 tenemos 5, de 31 tenemos 2, de 32 tenemos 3, de 33 tenemos 2 y de 34 tenemos 2, ¿no? Entonces aquí también tenemos o podemos hacer una suma para poder saber si efectivamente nos da el número total de datos, que exactamente nos da 20, ¿no? Entonces quiere decir que está correcta, ¿no? Esto también, ¿por qué? Porque vamos a ver
vamos a hacer una pequeña, un pequeño histograma. Ahorita yo les voy a decir cómo lo vamos a realizar, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el número total 20. Si me piden, ¿sí? La parte de los cuartiles, en este caso el cuartil 1, ¿cómo le podríamos nosotros hacer aquí para poder encontrar ese cuartil 1? ¿Quién me puede comentar cómo le podríamos hacer para poder saber ese cuartil, no? ¿Qué tendríamos que hacer? Tener en ¿Cómo? cuenta el número total de los datos. Ok, tener en cuenta el número total de los datos, ¿no? Exactamente, ya sabemos que en este caso son 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría? Aquí yo tendría yo que hacer una pequeña formulita. La fórmula de los cuartiles ya sabemos que es n más 1, ¿no? Entre el número total que tenemos. Si me están pidiendo 4, sería n más 1 entre 4, ¿no? Pues vamos Entonces a poner sería aquí. 20 más 1 entre 4 y sería 5.25. Efectivamente, ¿no? Aquí vamos a colocarlo. Me comentó 5.5, ¿no? Ahorita vamos a revisarlo. Entonces, vamos a crear esta pequeña formulita, ¿no? Aquí en Excel. También Excel, ahorita vamos a hacer esa comparación. También Excel tiene ya las funciones de los cuartiles y los percentiles, pero también es importante que nosotros podamos saber cómo funciona, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos este apartado, ¿no? Ya sabemos que la fórmula es n más 1. En este caso sería este 20 más 1, ¿no? ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacer una división de entre 4, ¿no? Que nos daría 5.25, ¿no? Sí, por ahí entonces sería 21 entre 4, efectivamente, ¿no? 5.25. Entonces, este primer cuartil, ¿dónde se encontraría? Recuerden que es la posición. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y nosotros entonces tendríamos que tomar esos dos, ¿no? Aquí voy a ponerlo con un color, ¿sí? Por la parte de que se está pasando, ¿no? O sea, no es referente nada más a un entero. O sea, si nos hubiera dado 5, pues sería en este caso 27, ¿no? Pero en este caso no, por lo tanto tenemos que hacer un promedio de la suma de estos dos para ver cuánto nos da, ¿no? Dividido entre 2, ¿no? Nos da 28. Aquí vamos a ver, vamos a poner si tiene para que nos dé números decimales, vamos a poner aquí de tipo numérico. 2 decimales, le damos OK. Nos da exactamente un entero. A ver, déjenme revisar acá. Exacto, nos da un entero, ¿no? Sí, entonces con la parte de la formulita, vamos a poner aquí, estamos colocando los cuartiles, ¿sí? ¿Qué significa la matriz? Pues el total de los datos, ¿sí? Coma, y vamos a poner cuál de los cuartiles necesitamos, ¿no? Y ahí nos sale una listita. El 0, pues es el valor mínimo, ¿no? El 1 es el primer cuartil, el 2 es el valor de la media, es decir, que está en medio, ¿no? El tercero y el cuarto. ¿Sí? Nosotros estamos buscando el primero, le damos un enter y efectivamente nos da, bueno, en este caso cambia porque nos da 28.5 porque está analizando todo lo demás y está tomando también los decimales, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí esta actividad. Nosotros estamos haciendo o estamos colocando la formulita. Vamos a colocar nuestro resultado y vamos a hacer una comparación con las funciones que tiene ya Excel, ¿no? En Excel nos da 28.5, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Que nosotros estamos tomando para este rango, ¿no? Y vamos a ir aquí coloreando nada más para ir visualizando dónde estaría, ¿no? En el cuartil 3 yo puedo arrastrar esta formulita porque va a ser exactamente la misma. Lo único que tendríamos que ponerle sería los signos de pesos, el signo de pesos, perdón, a estos dos, ¿no? Que tenemos acá para que no se mueva, ¿no? Solo a esta parte. Y aquí, en este, pues nos faltaría multiplicar por el 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos, en este caso, aquí, perdón, este 3, ¿no? Ahí ya lo tenemos.
¿sí? Y entonces estaría en el número 1575. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? En este caso serían estos dos, que si yo saco el promedio, pues sí coinciden y nos va a dar 32. Vamos a verlo aquí para ver la parte de los cuartiles, el cuartil, aquí ya lo tenemos, mi matriz nuevamente, para hacer una pequeña comparación con esto, ¿no? Vamos a ponerle un coma y necesitamos el 3, ¿no? Vamos a ver si coincide o nos da, en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Porque no se saca ningún promedio ni nada, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Dudas? No, profe. Ok, correcto. Entonces, ustedes van a terminar esta pequeña tablita, ¿sí? Bueno, ya ustedes ahí la acomodan, le ponen bordes y demás. Esta de acá, yo les voy a subir así este formato como está. Ya ustedes van a terminar para la parte de deciles. Bueno, voy a aumentarles otro aquí para que tengan el cuartil 4 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a aumentar otros acá y vamos a hacer esta pequeña comparación y ya ustedes irían coloreando aquí para que lo hagan ustedes con Excel, ¿no? Y van a verificar, por favor, que en su Excel tengan habilitado en la parte de datos esto que dice análisis de datos, ¿sí? Esa parte de análisis de datos nos va a servir de mucho porque ya nos va a dar de manera automática algunas funciones, ¿no? Entonces, para eso tengo yo aquí la tabla de frecuencias, ¿no? En la parte de análisis de datos, al momento de ponerla, vamos a tener ahí varias cosas, ¿no? Vamos a tener ya esta parte de estadísticas, ¿no? Análisis de la varianza, el coeficiente de correlación, la covarianza, la estadística descriptiva. Y aquí es donde nosotros vamos a poder obtener la parte del histograma, ¿no? Aquí lo seleccionamos, aquí nos pide el rango de salida y demás, ¿no? En un libro nuevo, el porcentaje acumulado, crear el gráfico. Una vez que se tenga esa parte, pues simplemente le damos a aceptar, pero es teniendo la tabla de frecuencias y entonces nos va a salir lo siguiente, nos va a arrojar una nueva tablita con las clases que tenemos, la frecuencia y el histograma de esa parte, ¿no? Aquí ya tenemos los datos 25, 26, 27, 29 y demás y las frecuencias, ¿no? ¿Sale? Entonces, pero sería conveniente a esa parte, ¿no? Entonces voy a dejarles yo este archivo y esta lo vamos a manejar como la primera práctica, ¿sí? O la actividad 2 con Excel, pero está muy, muy sencilla, ¿no? Entonces sería completar aquí esta parte, ¿sí? De una vez aquí voy a agregarle uno nuevo. Vamos a ponerle aquí insertar hacia abajo, ¿sí? Y entonces aquí vamos a poner el cuartil. Vamos a poner el cuartil 4, ¿no? Y en esta parte de los deciles vamos a agregar otro, ¿no? Vamos a agregar aquí el decil 7. Y en la parte de los percentiles, recuerden que los percentiles, ¿en cuánto se divide un percentil? De lo que acabamos de ver, ¿quién me puede decir? Los percentiles se dividen en 100, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 30. ¿Sale? Entonces, esta tablita ustedes la van a llenar, este archivo se los voy a dejar, ustedes ya lo van coloreando aquí, le ponen otro borde y demás, le ponen el formato que ustedes gusten, pero esta sería la actividad número 2 de cuartiles, deciles y percentiles, ¿no? ¿Dudas, comentarios respecto a esta parte y a esta actividad? ¿Dudas? Si no tenemos dudas, Magali, Alexis, Cassandra, Dulce, Katia, pues eso entonces sería todo. Si tienen ustedes alguna duda, me comentan. Y si no, pues ya vamos a ir terminando y nos veríamos entonces en la próxima sesión, la próxima semana. Que tengan ustedes bonita tarde, que Dios los bendiga y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.